Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de la red. Ahora seguimos viendo 1 de Juan capítulo 4. Ya casi terminamos, entonces nos hemos emocionado también a ver el capítulo 5 y ahora estamos con Marce acá para poder ayudarte a comentar, a comprender algunas cosas, pero en especial también compartirte lo que hemos aprendido. Nos ha gustado un montón, hemos visto un montón de cosas, estamos con los devocionales también actualmente y ya casi lo estamos terminando, 1 de Juan, y quisiéramos ahondar un poquito más en qué es lo que estamos viendo. Entonces, quiero comentarte un poquito también de un par de versículos que nos ha llamado la atención y de ahí Marce también quiere comentarles algunas cosas que ha aprendido de esos versículos y está súper emocionada ahora. De verdad que me ha estado comentando cosas que ha aprendido y de verdad vas a ver como un montón de cosas súper chivas o bonitas. Por si acaso hemos estado viendo también que hay gente de Nicaragua, Colombia, México. Si no sabes qué es chivas, para nosotros es como algo bien bonito o algo genial. Pero bueno, te leo del capítulo 4, el versículo 2 y el 3. Dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Y este pasaje habla sobre cómo descubrir a los falsos profetas. Hola a todos, sí, qué bueno que ya estemos terminando un libro. Se siente una gran satisfacción el hecho de poder seguir aprendiendo. Y bueno, ya Mauricio nos pudo leer estos versículos y yo me estuve preguntando como quién era Jesús o quién es Jesús para otras religiones. Entonces, bueno, investigué un poco sobre 4 de las más importantes en el mundo y primero puedo hablar, por ejemplo, del hinduismo. Y este es un reportaje de la BBC. Entonces dice, por ejemplo, el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro o un ser iluminado, pero ellos parten del principio de que es demasiado ingenuo pensar que Dios se ha revelado una única vez a través de un único personaje y a un solo pueblo. Por eso lo común para ellos es que Dios se esté revelando en distintas formas y continuamente. De ahí, por ejemplo, para los budistas, dice que Jesús fue un ser iluminado y un gran maestro también. Y bueno, alguien acá que se llama Toan Sunim del templo Zen de la Ciudad de México, dice que Jesús, que no lo ve como un Dios y que él lo siente a Jesús más cerca por su humanidad, pero que su mensaje de amor lo acerca a él y que si lo ve como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podrá imitar. De ahí, por ejemplo, en el judaísmo, dice que Jesús no es considerado el Mesías porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas. Y por último, en el Islam dice, Jesús fue el hijo de María, pero no de Dios. Y que Jesús no es visto como un intercesor ante Dios, sino que fue un ser humano a quien no se le reza ni se le pide nada. Entonces, bien interesante cómo podemos ver claramente que realmente hay otras religiones que no coinciden para nada en esta figura de lo que Jesús es para nosotros. Para el cristianismo es una figura tan importante y con tanta relevancia y que no solamente existió en el momento en el que vino acá a la tierra, sino que es la palabra que existía desde el principio, como nos dice Juan en el Evangelio, y que desde el principio en la creación estaba con Dios y por medio de él y para él se formaron las cosas en el mundo. Exactamente, y fíjate que creo que el Señor también nos ha dejado a nosotros una gran responsabilidad en poder evaluar. Y justamente esa parte del pasaje dice que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y nos ha dado la capacidad de evaluar a esas personas que están diciendo algunas cosas. A veces es más claro cuando vienen otras religiones.
pero también el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad para evaluar a veces lo que escuchamos, incluso de personas que están adentro del cristianismo, pero también vemos que hay ciertas tendencias de cosas que dicen sobre Jesús. Y bueno, para mí Jesús y para nosotros los cristianos realmente tiene tanta importancia. Y eso me recordaba el hecho de que hay mucha gente que no cree en Él, que dice todo lo que tú has expuesto también de diferentes religiones. Me recuerda a un libro que leí de C.S. Lewis, y él exponía lo que es el trilema sobre Jesús. Él dice en ese trilema que las personas pueden creer que Jesús es loco, mentiroso, o que de verdad puede ser el Señor y que es el Cristo y es Dios. Él expone, por ejemplo, que si en realidad Jesús estaba loco en ese tiempo, bueno, las personas pueden creer eso por cómo él vivió, lo que él dijo y todo, pero exactamente lo que él dijo o todas sus sermones realmente tiene una lógica increíble de vida, y también es una moral muy increíble de vida que nos pone a nosotros como cristianos un estándar de cómo deberíamos de vivir. Jesús también, algunos dicen que era mentiroso porque, por ejemplo, tú decías, algunos decían que es solamente un maestro y que no es Dios, pero Jesús afirma ser Dios. Entonces, si decimos que solo es un maestro y que no es Dios, estamos diciendo que él es mentiroso. Pero es increíble cómo los seguidores de Jesús estuvieron dispuestos también a morir, y morir de formas súper difíciles, algunos quemados, algunos crucificados, algunos los tiraron desde arriba de edificios como el templo y así, pero ellos estuvieron dispuestos a morir por una verdad, porque nadie, absolutamente nadie está dispuesto a morir por una mentira, y ellos lo hicieron. Eso solamente nos deja que lo que Jesús decía era verdad, y eso de verdad nos tiene a nosotros con una convicción firme de que Jesús era quien dijo ser nuestro Señor y Salvador, que vino a morir por nosotros por amor. Y eso para nosotros es importante, porque yo no quiero que otras personas en el mundo escuchen cosas que están mal, que están en contra de Jesús, porque yo amo a esas personas y no quiero que se pierdan. Y para mí eso es súper importante, porque la segunda parte de este podcast vamos a hablar sobre amar los unos a los otros. Y esa es otra forma de cómo poder demostrárselo. Así que quédate con nosotros para esa segunda parte, en la que también vamos a hablar de varias cosas. Marcia también nos tiene preparado varias cosas para este tiempo. Así que espéranos un rato más y quédate con nosotros en esa segunda parte. La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Y bueno, siguiendo con la segunda parte, que como les comentó ya, es amarnos unos a otros. Creo que la comunión es algo súper importante en la iglesia, porque yo creo que el amor de Dios se debería reflejar en cómo nosotros también tratamos a los demás. Y bueno, voy a leer 3 versículos que son los que tal vez yo resalté y que a mí me han gustado bastante, que es, bueno, el 10, que dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y creo que es súper importante, porque muchas veces nosotros en nuestra humanidad queremos hacer algo bien, queremos estar orgullosos de algo que nosotros hayamos hecho por nuestra cuenta. Pero es bien importante resaltar que realmente nosotros amamos a Dios porque fuimos elegidos en su plan perfecto, porque Él ya nos amó a nosotros, porque ya perdonó nuestros pecados, porque murió Jesús en la cruz por nosotros.
y se siente lindo saber que alguien dio ese primer paso por nosotros y que aunque seamos impuros, aunque no podamos lograr todas esas cosas, Él ya lo hizo. Y bueno, también el versículo 13 que dice que Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Y también eso para mí es súper reconfortante porque en mis propias fuerzas hay muchas cosas que yo no puedo hacer, que sé que soy débil. Y bueno, ya en el 18 que dice que en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y eso me llevaba también a recordar otros versículos que están en la Biblia, como por ejemplo Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y bueno, tiene tanta razón porque realmente muchas veces nos culpamos, o yo creo que, por ejemplo, si a veces te levantas con ganas de no ir a la iglesia o de no leer la palabra de Dios, a pesar de eso es bueno tener como esa disciplina de hacerlo, porque aunque vos no tengas con ganas, si el Espíritu Santo está en vos, vas a poder, o sea, va a llegar un mensaje a tu corazón y vas a poder reflejar ese mensaje, porque la voluntad de Dios es esa, que la palabra de Dios sea viva en nuestra vida y que podamos reflejar eso. Sí, fíjate que justamente creo que es algo importante que a veces se nos olvida que la iglesia también es para poder demostrar amor. Y creo que nosotros en el español, o bueno, en nuestro idioma, es bien complicado poder verlo porque cuando uno dice yo te amo, por lo general se lo dice a personas que o estás en una relación de noviazgo, esposo o familia, pero realmente cuando Jesús decía que amáramos o que nos amáramos los unos a los otros, su idea era poder cuidarnos, poder querernos, protegernos y poder también ayudarnos a crecer en muchas áreas. Por eso es que dice este pasaje como, bueno, si tú no estás amando a las otras personas, en realidad no conoces al Señor, en realidad no conoces a Jesús. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Hay personas que quieren afectar a la iglesia con creencias que están equivocadas. Porque bueno, en la parte anterior, tú estabas hablando de diferentes religiones. En ese momento había una religión que se estaba metiendo al cristianismo queriendo engañarles. Y aquí Juan está diciéndoles, miren, tengan cuidado. Ese cuidado también es de amarnos los unos a los otros. Yo te estoy cuidando, entonces te estoy amando. El hecho de que yo te pueda decir, mira, ten cuidado con esa enseñanza que se está dando, ¿verdad? O ten cuidado con eso que se está escuchando, también es una forma de amar. Y si alguien, por ejemplo, dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque me cae mal alguien ahí, yo puedo quedarme en mi casa mejor, y ahora que podemos verlo en transmisión, es mucho más fácil esa excusa, vea. O por ejemplo en iglesias grandes como Miramonte, que tiene 2 cultos, hay personas que dicen, ay no, mejor me voy a ir al otro culto porque ahí no me voy a encontrar con esa persona que me cae mal, vea. Y hay personas que incluso dejan de ir a la iglesia por algunas peleas. Pero Jesús, Él nos retaba a perdonar y amar a esas personas, a poder hablarlo y resolver los conflictos. Y es más, Él nunca dijo que estaba bien que te fueras de la iglesia o que te apartaras cuando te habías enojado con alguien, sino que Él pedía que arreglaras. Y eso es bien difícil, no sé si te ha pasado, pero es bien difícil poder ver cómo solucionarlo. Porque justamente la última parte del capítulo 4 dice, el versículo 20, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Y este es un gran reto también poder hacerlo, amarnos los unos a los otros, así como Jesús nos ama a nosotros. Y no caer en justamente lo que dice acá, de, no, yo sí amo a Jesús y yo doy todo por Él y voy a servir y todo lo demás, pero ¿y tus hermanos? No, es que él me cae mal, es que esta chica hace esto, es que no me gusta cómo hace esto. No, hablarlo, ¿verdad? Sí, incluso Juan más adelante nos reta a orar por nuestros hermanos
Y dice, si sabemos que hay alguien en pecado, ahí no dice que lo juzgues y que vayas a contarle a tu líder, mira, vi a esa persona haciendo tal cosa o lo que sea, sino que realmente el hecho de que son tus hermanos te lleva a amarlos y los amás orando por ellos si sabes que están en pecado, que están haciendo algo malo, lo que sea. Y creo que esa es de las cosas, de las mejores cosas que podemos hacer, porque realmente Dios escucha nuestras oraciones y Él conoce nuestro corazón. Puede que no vayas a contarlo o hablar de esa persona, pero simplemente el hecho de que en tu corazón estés juzgando y que no haya esa unidad del cuerpo de Cristo tiene un gran impacto. O el simple hecho de que des palabras de bendición a otra persona también tiene un impacto positivo. Exactamente, y creo que eso nos va a llevar también a la última parte de ese podcast para cerrar el capítulo 5, en la que vamos a hablar sobre la fe en el Hijo de Dios y también un reto muy interesante que es la parte principal de Primera de Juan. Así que danos un momentito y vamos a ir a la tercera parte después de esta pequeña pausa. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Bueno, y vamos a seguir con nuestra tercera y última parte. Y también voy a comenzar leyendo algunos versículos que a mí me parecen clave. Por ejemplo, 1 Juan 5:3, que dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Está súper relacionado con lo que había comentado en la segunda parte, que realmente Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Y no tiene que estar en nosotros el hecho de querer parecernos a Dios y intentar ser más como Él. Y bueno, de ahí también el versículo 7, por ejemplo, que dice que por lo tanto son 3 los testigos: el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Y como contexto, dice que son los testigos en el sentido de que testigos de que Jesús realmente es hijo de Dios y que Jesús vino a la tierra por nosotros. Y bueno, yo quería comentar algo que me pasó esta mañana. Que bueno, yo el domingo que pasó compré un par de zapatos blancos, unos tenis blancos. Pero mi mamá me dijo que los comprara porque yo tengo otros zapatos blancos, según yo. Entonces, pero mi mamá me dice, no, esos zapatos ya están negros, deberías lavarlos, aunque igual probablemente te queden amarillos, pero deberías lavarlos o comprar otros, me dice, porque esos ya no son blancos. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, y los compré. Ahora, en la mañana que yo estaba arreglando mis zapatos, vi ambos y dije, no sé, me quedé totalmente sorprendida porque dije, realmente esos zapatos ya no son blancos, esos zapatos son negros. Y me impacté porque yo sí creía que, o sea, tal vez sabía que no estaban totalmente blancos como desde cuando los compré, pero yo creí que no estaban tan mal. Entonces me puse a pensar y realmente así es como muchas veces nosotros los cristianos pensamos de nosotros mismos. Es como, bueno, tal vez no estoy totalmente limpio, pero yo creo que no estoy tan mal o que no estoy pecando tanto o lo que sea. Pero realmente la única forma en la que nosotros podemos comparar o al único personaje, la única persona a la que podemos tener de espejo para compararnos a nosotros mismos, para comparar nuestra vida, es compararnos con Jesús. Él es el ejemplo y por eso vino a la tierra y por eso se hizo humano y por eso siente las cosas como nosotros las sentimos y por eso nos entiende. Pero por eso creo que es importante el hecho de poner en práctica estos pequeños consejos que Juan nos ha venido dejando en todo este libro. Y bueno, nada, animarlos a eso, a que comparen su vida solamente con la palabra de Dios, solamente con el ejemplo que Jesús nos dejó.
Exactamente. También creo súper importante que este pasaje, el versículo 3, es muy clave en este capítulo. El hecho de poder amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y yo creo que también es un sentido de que yo lo voy a hacer porque de verdad me nace. O sea, no es como cuando decimos tenés que obedecer a tu papá y tu mamá y es como, ay no, pero es que si no me van a regañar y si no me van a castigar y no me van a dejar salir, no me van a dejar jugar fútbol o no me van a dejar salir con mis amigos. Entonces lo hacemos como por obligación. En cambio es como, de verdad, yo quiero porque el Señor lo ha dado todo por mí. Y cuando yo soy consciente de eso, que el Señor sacrificó todo por mí, que Él lo llevó todo a la cruz, muere por mí por un gran amor y me salva y me libra de las garras del infierno mismo. Y Él da todo eso por mí, resucita increíblemente con todo el poder del Espíritu Santo que obra en Él y también, así como tú lo dijiste, como testigo de todo lo que Él hizo acá. Y eso creo que también nos deja un gran reto, porque así como tú dijiste, muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y nuestro único reflejo es solamente Jesús, aunque a veces nos comparamos con otras personas, ¿ve? Y decimos de dos vías, ¿ve? Puede ser como, no soy tan malo porque ese otro chavo o esa otra chava, no hombre, si vieras lo que está haciendo, no, o sea, yo soy un angelito a la par, ¿ve? No, pero no es así, o sea, nos comparamos con Jesús o incluso nos comparamos con otras personas como, no, es que esa persona es muy buena y esa persona es un santo y es un ángel y es así. No es de compararnos unos con otros. Aquí todos tenemos que ser cada vez más como Jesús y ese es nuestro reto. Y creo que el reto, como les habíamos comentado, el principal reto de 1 Juan es el último versículo. El último versículo dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y creo que ese es una patada al pecho increíble. O sea, mira, hay algo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón en el primer lugar, quítalo. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero hay que quitarlo. ¿Va a traer sus consecuencias buenas? Claro. Va a ser quizás algunas consecuencias con las otras personas y te van a decir como, hey, mira, ya no salís con nosotros, ya no haces esto, antes decías esto, o antes nos acompañabas a esos lugares. Sí, está bien, o sea, va a haber momentos en los que le vamos a sacrificar cosas, pero de verdad yo te animo a que una relación con Dios es mucho más importante que las series que puedas ver, las películas, la música que escuchabas, las salidas que tenías o las amistades que tenías, y de verdad poder acercarte al Señor te va a ayudar un montón. Así que bueno, queremos agradecerte por estar con nosotros también en este podcast, último podcast de 1 Juan. Espero que de verdad hayas aprendido. Muchas gracias, Marce, también por acompañarme el día de ahora. Gracias por escucharnos también. Esperamos que se animen a seguir estudiando otros libros que vienen el resto del año y a seguir leyendo con nosotros y haciéndonos preguntas. Siempre les animamos a eso, a escuchar y a tener ese ánimo y esa ganas de aprender un poquito. Exactamente, pronto vamos a comenzar un estudio sobre Proverbios capítulo 1 y después de Proverbios capítulo 1 vamos a estar estudiando Gálatas, así que quédate con nosotros, disfrútalo. Estamos desde casa también, cada uno, yo estoy en mi casa, Marcia está en su casa, cuando grabamos con Sofi también o con Josué, así que vas a escuchar nuestros perritos, nuestros papás o algunos movimientos más. No grabamos en la mañana porque en la mañana hay mucho más ruido, estamos en la noche aquí grabando también, así que disfruta con nosotros y si lo puedes estar escuchando en tu casa o en el carro mientras vas para la universidad o para el trabajo, perfecto, y acompañarnos. Y de verdad que para nosotros es un gusto poder contestar preguntas y poder ayudarte también a ser cada vez más como Jesús. Así que nos vemos el próximo viernes en el podcast. Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.